maestra Silvia. Maestra, pues cuéntenos de qué vamos a hablar hoy y cuál es el sentido de estar acá conversando personalmente con tanta juventud que veo por acá. Bueno, hoy voy a hablar de una artista que se considera la más grande artista cubana de todos los tiempos y que desgraciadamente fue la menos conocida hasta 1991 en Cuba. Es Antonia Eilis Vázquez, una pintora muy grande. En 1960 hace su primera exposición en el Museo Nacional de Bellas Artes y en 1968 hace su primera exposición de instalaciones en este museo. En esta exposición, como a veces pasa, fue criticada por una instalación que puso que se llamaba Una tribuna para la democracia. Era una obra que tenía un cuadro en el que estaban unos micrófonos, no había un personaje determinado, y sí unas sillas delante, para que el público se sentara a observar la obra. En aquel momento, José Antonio Portuondo, subdirector de la UNAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, le hizo una crítica muy fuerte. Esa obra iba a ser premiada en ese momento y no se pudo premiar por la opinión de él. Ahí Antonia dejó de pintar y se refugió en su casa en el Juaní. Si era un artista, pues de todas maneras de talla, pero decía por ahí algún experto también que estaba como fuera de la época y ahora se entiende más a Antonia Eilis. Sí, ella no estaba en la misma línea de los dos. Sí, ella era expresionista, fue comparada en aquel momento con Munch y la consideraron la Goya cubana. Pues bueno, maestra, de todas maneras, el trabajo acá que tenemos, digamos, aquí en esta entrevista, y se lo digo al público, la maestra es muy modesta también, ¿sí? Ella va a centrar mucho su discurso en Antonia Eilis. Yo le voy rescatando, como también la importancia que tiene traer a la maestra Silvia, ¿sí? Son dos personajes, porque creo que en cierto momento usted también se identifica con esa fuerza y ese ímpetu de Antonia y llegan y se conocen. ¿Cómo llega usted a cuéntenos esa historia de interés por Antonia, pero también ese interés de hacer usted un trabajo que nadie se atrevería a haber hecho en medio de esa coyuntura de guerra y paz, llamémoslo así? Yo soy graduada de la Escuela de Bellas Artes San Alejandro también en 1972. Ahí todo el mundo mencionaba a Antonia, pero no conocíamos a Antonia. En el Museo Nacional solo nos mostraban una obra. Ella estaba ahí, pero todos queríamos conocer y qué hacía Antonia, pero nunca nos mostraron qué hacía Antonia. Cuando yo me gradué de la Academia de Bellas Artes, aún era estudiante de bachillerato. Yo me gradué antes de arte y después me gradué de bachillerato. Cuando empecé a trabajar, pues enseguida me situaron, gracias, vamos a decir, como dirigente de la cultura en Cuba, dirigiendo casas de cultura en Cuba y posteriormente dirigiendo el Centro Experimental de las Artes Visuales para la Infancia y la Juventud en Cuba. Me hicieron ir a la universidad. Me hicieron porque decían que no podía estar sin ser universitaria. Y empecé a estudiar Historia del Arte en la Universidad de La Habana. En mi primer clase de Historia del Arte cubano, una profesora que incluso ha estado aquí, María de los Ángeles Pereira, me mostró la obra de Antonia Eilis, me mostró. Como loca, sí, Antonia no estaba permitido ni expresarse sobre ella ni mostrar su obra. Antonia ya se había encerrado del 68 en su casa y se había dedicado a hacer trabajo con la comunidad.
Esta es la obra por la que ella fue censurada, la anterior. Ese era su estilo de pintar, y era bueno. Incluso ella dice que un artista, cuando muestra el momento en que vive, es genuino. Y eso era lo que yo hacía. Ella mostraba lo que estaba pasando en ese momento, en el año 68. Todo el mundo estaba sorprendido por lo que yo quería hacer. En mi casa desde el 68 no recibía a nadie. En su casa no recibía periodistas, no tenía contacto con la gente, solo con su público. Tuve la suerte de que una exalumna, que su familia era muy amiga de Antonio, pues procede de un mundo artístico, me invitó y me llevó a casa de Antonio. La obra, cuadro gigantesco que transforma, y le propuse que yo quería sacar esa obra para restaurarla. Primero, para hacer el trabajo que quería hacer, que era restauración, teníamos que conseguir muchos recursos que no teníamos. Los recursos los llevaron los 4 compañeros que se unieron, eran pintores profesionales ya, y algunos que yo conseguí. Otros había que buscarlos en la basura, puesto que las instalaciones estaban hechas con desechos que botaban a la calle. Todo eso lo fuimos buscando y, sin decirle a Antonia nada, empezamos a restaurar la obra. Y no me hizo falta nadie más, porque eso se propagó como si fuera dinamita y esa galería se llenó. Él no podía estar en la inauguración porque tenía otra función, pero que sí quería que dentro de la semana le diéramos una visita exclusiva a él con la artista, conmigo y con el equipo formal. Y siempre querían ir contra la corriente. Cosa que no pasa en ninguna otra parte. Y este reconocimiento era una chispa que ellos tenían ahí que no acababa de encender. Hasta que yo exploté y ellos entonces me siguieron. Eso no me costó trabajo. Enseguida que yo dije, voy a trabajar sobre Antonia Eddy, todos querían sumarse al trabajo. ¿Sí? Yo fui al primer lugar donde fui al Museo Nacional de Bellas Artes y ahí me negaron el espacio. No debería haberse. Incluso en las conversaciones después de esa exposición, Antonia nos decía, yo no quiero que cuando me muera me hagan ninguna retrospectiva ni ningún homenaje. Bueno, yo estoy aquí, pero estando yo aquí, sí le hicieron la retrospectiva. Se desbordaba. Por eso es que salí yo a la luz ahora. Y precisamente vamos a mostrar, maestra, porque hay 2 reconocimientos importantes del el hecho de que se hubiera realizado la exposición que llenó las expectativas, las superó, y lo otro ahorita nos cuenta después del video cómo le fue con la tesis. Entonces vamos a mirar el video, ¿le parece, maestra? El video se llama Exposición Reencuentro de Antonia Eddy, la Galería Galeano. Año. 1991, 28 de enero de 1991. Esta es la inauguración. La importancia que ella tiene me parece que no es del 60 ni del 70, yo creo que es de siempre y va a seguir siendo de siempre. Impresionada, conmovida, movida hasta el fondo de mi alma por la obra de Ñica. Esto es del año 64, que tiene una vigencia muy fuerte incluso.
Hace más de 25 años que Antonia Iris no exponía sus pinturas y ensamblajes. Un día decidió no realizar más aquellas figuras monstruosas que la colocaron entre los artistas más célebres de la década del 60. Quizás por las incomprensiones que despertó su obra de significado dramático y su sensibilidad crítica hacia los padecimientos humanos, comenzó el mito. Antonia Iris es uno de esos espíritus que la historia de las artes plásticas en Cuba no puede soslayar. Sin embargo, su obra era cada vez más desconocida. Después de un cuarto de siglo, una exposición en la Galería Galiano nos permite reencontrarnos con la pintora de lo trágico, como la define el poeta Roberto Fernández Retamar. Partimos de que todo esto estaba un poco abandonado, lo ayudamos a una restauración total de los ensamblajes y empezamos a embullarla para ver la obra en general de Antonia. Ahí conocimos los cuadros de Antonia, los grabados de Antonia y los dibujos de Antonia. Hicimos un trabajo muy riguroso, muy serio con ella, en el que ella se dio restaurar ya no solo los ensamblajes, sino los cuadros que hacía 27 años que no veía. Y después de restaurados los cuadros, embullar a Antonia a hacer una pequeña exposición que ella no aceptaba. Antonia Iris tiene sin lugar a dudas referencias del movimiento expresionista europeo del primer cuarto de siglo, caracterizado por la exaltación de las formas y el color. Edvard Munch, James Ensor, Emil Nolde, por solo mencionar algunos de esos artistas que distorsionaron la línea realista en un afán de representar la pasión por lo sagrado, las palpitaciones del dolor y la imagen grotesca. Pero también en la obra de Antonia hay huellas del arte mexicano que destaca la convivencia de la vida y la muerte. Tres aspectos sobresalen en sus obras: la materialidad, la estructura compositiva y la temática. En la construcción de los ensamblajes, la artista utilizó piezas de madera grumosa y horadada, fragmentos de respaldares de sillas, patas de mesas, chatarras, tubos de escape, clavos, escobillas, quemadores, en la mayoría objetos inservibles que muchas veces forman parte del hábitat del hombre. La textura de estas piezas acentúan el dramatismo y el horror de un mundo que emerge de los desperdicios. Antonia trabaja con materiales pobres y envejecidos para conformar rostros deformes con cierto hálito satírico. Es notable que la composición de la mayoría de estos ensamblajes tiene una finalidad antropomórfica. Le interesa la imagen del hombre, o mejor dicho, la imagen de la tragedia del hombre. Antonia Iris es una artista de una significación extraordinaria, ¿no? Específicamente, no sé, su repercusión en nosotros fue más bien casi mitológica, ¿no? Porque era una artista de que todos sabíamos su existencia, casi todos conocíamos las dos obras que estaban en el Museo Nacional y de oídas, ¿no? Porque casi por la memoria de la gente que conocieron esas obras en los años 60, de esa manera es como habían llegado a nosotros, ¿no? Y era un mito que la ausencia física de esa obra en la cotidianidad del espectro plástico que uno ve no existía y sin embargo influyó de una manera muy difícil, ¿no? Te digo muy difícil porque uno casi no se entiende cómo.
Le pongo a algunos artistas, por ejemplo, trabajamos sobre la obra de Botero y trabajamos sobre los trabajos de Van Gogh. Y los llevo a que ellos piensen sin copiar, sino que le motiva esa obra y cómo ellos pueden hacer algo, pero que no sea la obra que le muestra. Y, por supuesto, me conocen más por trabajar la literatura con ellos. Sí. El año pasado hice un pequeño libro con lo que ellos hicieron y este año estoy preparando otro libro. Buscar la escritura también. Sí, de escritura con sus ilustraciones que hacen ellos mismos. Perfecto. Ya para terminar, para darle espacio, si alguien quiere preguntar, ¿qué nos queda, maestro? O sea, ¿qué le decimos a la gente acerca no solo de ellos, sino de saber de los artistas, de conocer el arte a partir de esto que la semana está llamando lenguaje y resistencia? O sea, ¿qué sacamos de ahí? ¿Qué nos aconseja usted? ¿Abandonamos, ignoramos o nos preparamos más y buscamos más e investigamos más? Voy a leer una frase dicha por Antonia Eire, que dice: la actitud del verdadero artista consiste en ser sincero e inconforme consigo mismo y ser honesto y valiente con los demás. La conformidad solo engendra mediocres y arribistas. Debe ser siempre la de escoger la seda del sol. Ahí lo dice todo. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. José.